Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ian Neri Bonifacio Maldonado, de la carrera de Ingeniería Industrial, y les voy a hablar acerca de la conceptualización de principios de ingeniería de sistemas. El primer concepto va a ser la causalidad. Este es un principio el cual plantea que todo efecto, es decir, todo evento, debe tener una causa que lo origine. Cuando las circunstancias son idénticas de una causa siempre tendrán un mismo efecto. A este fenómeno se le conoce como principio de uniformidad. Un ejemplo es el efecto dominó, el cual la causa sería la mano y generaría un sistema de diferentes causas que sería el derribe de las demás fichas. Un ejemplo aplicado es la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Es uno de los terceros preceptos teóricos postulados por el científico británico Isaac Newton, el cual propuso que a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario, lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. En este ejemplo se muestra un globo, un tanque de gas con rueditas, el cual al momento de abrir la válvula, el tanque se impulsa hacia la derecha, mientras que por la válvula expulsa o empuja el aire hacia la izquierda, o sea, en dirección contraria. Bueno, existen condiciones para que este efecto de causalidad exista. El primero es que A suceda antes que B. El A sería la causa y B sería el efecto. Otro es que siempre que suceda A, tiene que suceder B. Siempre que exista un fenómeno, siempre debe tener un efecto, ya sea positivo o negativo. Que A y B estén próximos en el espacio y en el tiempo. Esto quiere decir que deben estar adyacentes de estos dos fenómenos, tanto la causa como el efecto. El siguiente es la teleología. La palabra teleología deriva del griego teles, que significa fin, y de logos, que indica doctrina o estudio. Esto quiere decir que es el estudio del fin o de una finalidad. La teología es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, los propósitos o fines que busca un individuo u objeto, o en este caso, los sistemas. ¿Para qué nos sirve? Este concepto se originó en la antigua Grecia, cuando los pensadores se preocuparon por estudiar y buscar las respuestas de diversos temas universales, desde el origen de la vida, el movimiento de los astros, la medicina, etcétera. El siguiente es la recursividad. Sabemos que un sistema está compuesto por partes con características que a su vez son sistemas y subsistemas, sin importar su tamaño. Estas tienen sus propiedades propias, las cuales lo convierten en una totalidad, o sea, en un sistema, pues sí, independiente. Podemos entender por recursividad el hecho de que un objeto sinérgico, o sea, un sistema, esté compuesto de partes con características tales que a su vez también son sinérgicos. En la presentación pasada ponía el ejemplo de un átomo, el cual sabemos que está compuesto por protones, neutrones y electrones. El átomo en sí es un sistema. Diversos estudios pues se han dado cuenta que estas partículas que lo conforman también son sistemas propios con sus características propias y sus componentes propios. Bueno, lo importante de la recursividad, es que cada uno de los objetos, no importando su tamaño, tienen propiedades que lo convierten en una totalidad, es decir, un sistema independiente. Y en este caso puse el ejemplo de estas muñequitas rosas, las cuales, no importa su tamaño, son por sí solas un elemento y una totalidad. Ok, un ejemplo aplicado, sabemos que en el área de las matemáticas, específicamente en la estadística, existe esta herramienta que se llama diagramas de Venn, que consiste en figuras geométricas planas y cerradas. Dentro de cada figura se ponen los elementos que le corresponden. Estos diagramas se utilizan más que nada para analizar el comportamiento de los elementos pues sí, de un sistema, en donde podemos ver si
Sistemas comparten elementos con otros sistemas dentro de un universo. Por último, hablaré del manejo de la información. Ok, primero vamos a definirla, que es la recolección y el manejo de la información de una o más fuentes y la distribución de esa información a uno o más audiencias. El manejo de la información involucra la organización, recogida, adquisición y mantenimiento de la información. Está cercana a y cruce con la práctica de manejo de datos. Hay aspectos importantes para tener éxito en el proceso del manejo de información. Primero que nada está determinar la necesidad de información. Esto es importante ya que antes de investigar o de obtener información, se debe plantear para qué se va a investigar o obtener esta información. Después se debe planear la búsqueda de información, es decir, repartir tareas, realizar planes y llevar un seguimiento pues, ordenado. También se debe usar estrategias de búsqueda. Para esto tenemos distintas herramientas desde cuestionarios, sondeos, investigación de campo, etcétera. Se debe definir cuál de estas herramientas o estrategias de búsqueda se va a implementar para obtener nuestra información. Después se debe identificar y registrar las fuentes. Es necesario llevar un control de la bibliografía de donde nosotros vamos a consultar información. Y una vez hecho esto, vamos a discriminar y evaluar la información. No podemos tomar toda la información que nos topemos acerca de lo que queremos investigar, ya que puede que nuestro objeto de investigación sea demasiado grande, por lo tanto debemos descartar a través de una evaluación de nuestra información. Después se debe procesar para producir información propia, es decir, debemos ser capaces de hacer una reflexión y una conclusión propia a través de distintas herramientas gráficas, como son esquemas o tablas o cuadros sinópticos. Después se va a generar productos de comunicación de calidad, es decir, vamos a poder, una vez que tenemos nuestra información, ya la analizamos, vamos a poder compartirla a más personas. Por último, vamos a evaluar los procesos y productos. Una vez que ya compartimos, vamos a obtener un efecto acerca de nuestra información que compartimos y podemos evaluarlo. Eso es todo, muchas gracias.